Buenas noches. Voy a dar el concepto de centralización, sus características, su clasificación. También voy a dar el de desconcentración, sus características y su clasificación. Voy a empezar por el concepto de centralización. Es una forma de organización administrativa en la cual los entes de poder ejecutivo se estructuran bajo el mando unificado y directo del titular de la administración pública. La centralización existe cuando el conjunto de órganos administrativos está enlazado bajo la dirección de un órgano central único. Está conformada por el presidente de la República, vicepresidente, ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y personería jurídica y unidades administrativas especiales sin personería jurídica. Por ejemplo, el Ministerio de Transporte, Ministerio de Educación, Ministerio de Relaciones Exteriores. Las características de la centralización. La principal característica de la centralización administrativa es que las entidades centralizadas se encuentran relacionadas entre sí por un vínculo jerárquico constante. Existe un órgano superior que concentra todas las funciones y competencias. Los demás órganos de la administración no tienen autonomía funcional. Las decisiones que tomen las entidades en niveles inferiores deberán seguir las reglas y procedimientos establecidos por los niveles superiores para que tengan una validez. Las clasificaciones de la centralización: tenemos el centralismo puro, en el que se ejercen las competencias de órgano central de forma exclusiva y total. Un ejemplo es los partidos marxistas, leninistas. También tenemos el centralismo desconcentrado, se basa en el traspaso de la titularidad de una competencia de un órgano administrativo a otro órgano de la misma administración pública, pero independiente jerárquicamente. El concepto de desconcentración en la sentencia C-561 de 1999 establece el concepto de desconcentración. Este se relaciona con la transferencia de potestades para la toma de decisiones a instancias o agencias que se encuentran subordinadas al ente central, sin que necesariamente gocen de personería jurídica y presupuesto ni reglamento administrativo propio. Es decir, cada dependencia representa la personería jurídica de la principal y se regirá bajo las mismas normas y funciones. El propósito de esta figura es el de descongestionar la gran cantidad de tareas que corresponden a las autoridades administrativas y, en ese orden de ideas, contribuir a un rápido y eficaz diligenciamiento de los asuntos administrativos. Por ejemplo, tenemos el SENA, el Instituto de Bienestar Familiar. Las características de la desconcentración según la sentencia C-727 del 2000. La competencia se confiere a un órgano medio o inferior dentro de la jerarquía. Debe recordarse, sin embargo, que en cierta medida personas jurídicas pueden igualmente ser sujetos de desconcentración. La competencia se confiere en forma exclusiva, lo que significa que ha de ejercer precisamente por el órgano desconcentrado y no por otro. En las clasificaciones de la concentración tenemos la territorial, que por ejemplo el Instituto de Bienestar Familiar, que tiene su sede principal y sus demás dependencias en diferentes partes del territorio colombiano. Y tenemos la funcional, que es la que, por ejemplo, como las alcaldías, que están en el mismo edificio con sus dependencias, como la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Cultura y las demás dependencias, pero dentro de un mismo edificio. Buenos días, mi nombre es Ariel Libreros. Le voy a hablar de la centralización. La centralización es un fenómeno jurídico de la descentralización. La descentralización se produce de un traslado de asuntos que serían de conocimiento de las autoridades centrales, las autoridades territoriales o de una administración central a autoridades a quienes se le confíe el desempeño de labores específicas, de tal suerte que la decisión administrativa en dos casos no se adapta la autoridad central, sino por un ente territorial o una entidad prestadora de servicios o encargada del servicio de funciones administrativas. Ejemplo de descentralización: transfiere recursos financieros del gobierno central a los gobiernos locales para que puedan financiar sus competencias. Sistema General de Participación: transfiere recursos a departamentos y municipios para que
para la salud, la educación, agua potable, saneamiento básico, recaudo de impuestos locales, como el impuesto predial o el de industria y comercio y el ICA, que son administrados directamente por las alcaldías. Regala los recursos provenientes de la explotación de recursos naturales que se distribuyen a nivel territorial para inversión. La delegación es la delegación de funciones que en el funcionamiento del Estado, cuando pensamos en delegar, hay que entender que consiste en un proceso de distribución del trabajo que se da a una persona desde el punto de vista legal. Si uno revisa la ley 489 de 1998, el artículo hace referencia precisa a la delegación y define la delegación como aquella transferencia de funciones que se da entre autoridades administrativas y laborales o también a otras autoridades. En esa transferencia de funciones exige entonces la presencia de un delegante, la persona que tiene asignada la función, ya sea o a través de la Constitución, esa asignación de la ley o un reglamento o un delegatario de la persona que recibe esa función, a quienes se le ha asignado una función. Entonces ahí es cuando hacemos referencia a la relación con el Estado. Estamos hablando de que existe un empleo público, entonces tiene la connotación de ser servidores públicos. De esa manera, un servidor público puede delegar funciones, roles y actividades que tienen que desempeñar en virtud de manual de funciones. Ejemplos de delegación: presidente de la República, ministros o entidades. Ejemplo: el presidente puede delegar funciones administrativas no constitucionales en sus ministerios directos de departamentos y administrativos o de gobernadores. Ministro de Salud, Secretaría de Salud departamentales o municipales. Ejemplo: el ministro de Salud delega a los entes territoriales la ejecución de programas de vacunación, vigilancia epidemiológica, aseguramiento en la salud, aunque el ministerio fija las políticas de la Secretaría, hace la implementación local. Registraduría Nacional, registradurías auxiliares. Ejemplo: la Registraduría Nacional delega funciones como inscripción de cédulas, registro civil o procesos electorales en oficinas auxiliares en municipios o localidades. Superintendencia, entidades territoriales o privadas. Ejemplo: Superintendencia de Industrias y Comercios puede delegar funciones o inspección o vigilancia en cámaras de comercio o alcaldías. Mantiene la autoridad, puede revocar decisiones. Gobernadores y alcaldes. Ejemplo: el gobernador puede delegar ciertas funciones operativas a alcaldes municipales, por ejemplo, para la ejecución de proyectos regionales.